El tema que vamos a desarrollar hoy, hicimos un cambio esto con lo que se daba el año pasado, es el tema de la introducción a concurrencia. Hoy vamos a ver todos los conceptos básicos que forman parte de lo que es concurrencia. Entonces, fíjense, acá la definición de programación concurrente dice que son notaciones y técnicas de programación que se usan para expresar paralelismo potencial entre tareas a resolver. Ahora, qué diferente, fíjense, en la concurrencia del paralelismo, ya se lo está planteando en la misma definición. Si uno lo vemos, fíjense, dice concurrencia es la capacidad del CPU para realizar más de un proceso al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos núcleos tiene un procesador? ¿Cuántos núcleos creen que puede llegar a tener? 4, 8. 4, 2, 8. Y en el celular que ustedes tienen, que algunos podrá ser no tan bueno y otros un poco mejor, digamos, pero generalmente tienen más de un núcleo, ¿no? Ujú. En el núcleo que ustedes tienen, en el procesador que ustedes tienen en la computadora, ¿cuántos núcleos tienen? 8. Y, El mío 4. y ustedes aprovechan al máximo, porque acá dice concurrencia y la capacidad del CPU para realizar más de un proceso al mismo tiempo. Tiene esa capacidad, lo cual no significa que que no lo aprovechen, digamos. Hay una clase, que es la que vamos a ver después, no me acuerdo, la clase 5 creo que, en donde empezamos a jugar un poco con el administrador de tareas de la computadora y ahí van viendo los diferentes, largamos un proceso y cómo hacemos para que se largue en varios núcleos del procesador, digamos. Entonces, fíjense acá, la concurrencia y la capacidad. Todos ustedes tienen un celular que claramente tiene más de un núcleo, pero todos realizan tareas en forma concurrente, o sea, concurrente significa varias tareas al mismo tiempo, o varios procesos al mismo tiempo. ¿Siempre se realiza al mismo tiempo o generalmente tiene que cambiar de una pantalla a la otra y ahí van viendo cómo se van ejecutando, realizando las tareas? ¿Siempre se hace concurrente o no? O sea, ¿siempre se hace ah, paralelamente las tareas o depende, digamos, de qué programa estén utilizando? Depende del programa. Depende del programa. Depende del programa. Entonces, fíjense en la diferencia, porque esto generalmente es una pregunta que después cuando entran al final o al coloquio le consulto, digamos, cuál es la diferencia entre concurrencia y paralelismo. Concurrencia es la capacidad del CPU para realizar más de un proceso al mismo tiempo. Si yo tuviera un solo núcleo con un solo procesador, ¿podría hacer tarea concurrente? Si tuviera un solo núcleo con un solo procesador. No. No, No. se hace una simulación, digamos, que es lo que había cuando anterior al Windows 7, creo. Este, donde reco que sí. No, no, porque si tiene un solo núcleo con un solo procesador, todas las tareas se hacen una a la vez, digamos. Entonces, la concurrencia es la capacidad para realizar más de un proceso al mismo tiempo. Y después, fíjense, si yo tengo un solo CPU con un solo núcleo, va a ser una sola tarea. Ahora, si yo tuviera en mi núcleo en mi procesador cuatro núcleos, cuatro mini CPU, fíjense en que yo podría lanzar cuatro tareas al mismo tiempo. Pero lo están viendo acá a la izquierda, ¿no? Sí. Pero yo tengo que tener la capacidad para poder realizar, la capacidad del procesador para poder realizar esta tarea. Hace unos años estaba dirigiendo un trabajo final de grado y teníamos que realizar una tarea que era comparar un par de millones de palabras con otro par de millones de palabras, digamos, hacíamos un análisis de texto. Y la tarea demoraba, digamos, si lo lanzábamos en una computadora, digamos, le íbamos a lanzar la mía, que era una i7, demoraba 2 semanas, pero dependía de que en esas 2 semanas no hubiera un corte de luz, de que no se apagara, de que la computadora no recalentara, de que no le pasara nada, digamos. Y la otra solución fue alquilar
un servicio de Amazon en el cual, no sé, ya tenía ya 16 núcleos, 32 núcleos, y la misma tarea lo hicimos, pero en una hora, digamos, y nos aseguramos con esta de esa forma, digamos, que la tarea se hiciera concurrentemente y que con esta hora de alquiler, digamos, porque tuvimos que alquilar el servicio ese de Amazon, pudiéramos resolver ese problema, digamos. Pero no siempre, bueno, tienen que ver, digamos, inclusive los procesadores que ustedes tienen en el celular no siempre tienen más de un núcleo. Entonces deberían ver si pueden lanzar concurrentemente varias tareas. La idea de la materia es enseñarle a ustedes a que puedan lanzar varias tareas al mismo tiempo en forma concurrente. ¿No? Ese es el objetivo, digamos. Por eso es que las técnicas que vamos a ver hoy y que después vamos a desarrollar un poco más en la práctica, de semáforo, monitores, bueno, todas las variantes que hay, digamos, se basan en este principio. Entonces, en la concurrencia, fíjense, si yo tengo, este es un ejemplo que figura en internet, este, tengo 4 búsquedas, las podré llegar a hacer a las 4 búsquedas al mismo tiempo y obtener un solo resultado, digamos. No sé si logra ver, digamos, supongamos que yo tengo acá el proceso 1 que está acá arriba, el proceso 2, el proceso 3 y después yo a estos procesos que yo tengo, los procesos serían como las tareas, ¿no? Los largo dentro de una cola dentro del procesador, ¿no? Entonces tengo el proceso 1, después tengo, fíjense que se ejecuta el proceso 2 en la cola del procesador, el proceso 3, el 1, el 2, bueno, y sale el 3 y después devuelve el resultado de cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay de esto con el paralelismo? Dice que el paralelismo toma un único problema y con concurrencia, o sea que el paralelismo utiliza la concurrencia, llega a una solución más rápida, ¿no? A partir del problema inicial divide los problemas en fracciones más pequeños y luego cada fracción es procesada de forma concurrente, aprovechando la capacidad del procesador para resolver el problema. Ustedes deben haber escuchado en programación 1 que tenían el algoritmo, o lo que se utilizaba, la técnica que se utilizaba era divide y vencerá. ¿Lo escucharon, no? ¿O no? Sí, Este concepto es básicamente lo mismo, digamos. Intentamos tener un problema y ese problema, aprovechando esta concurrencia que es la capacidad del procesador, poder resolverlo en cada uno de los núcleos, ¿no? Para poder aprovechar todos los recursos. Entonces, tenemos 4 problemas, lo dividimos, digamos, en fracciones más pequeñas y lo disparamos o lo lanzamos en cada uno de los núcleos para obtener una solución más rápida, digamos, aprovechando todos los núcleos. Entonces, tenemos descarga 1, descarga 2, descarga 3, descarga 4. Fíjense en que las 4 descargas se van a realizar al mismo tiempo porque yo dividí, digamos, este problema en varias partes para aprovechar cada uno de los núcleos. Ahora, todos los sistemas operativos, digamos, les permiten aprovechar la concurrencia. Por no. ejemplo, eh, Windows le permite trabajar con programas concurrentes y hacer paralelismo. Sí, Sí, les permite, sí, pero también depende del programa, digamos, que ustedes vayan a utilizar, digamos. Si yo utilizo, no sé, el Pascal común o el C común, digamos, no voy a lanzar, no voy a poder hacer concurrencia, digamos, porque no está pensado para eso. Ahora, si yo lo lanzo con C++, o lo lanzo con Pascal concurrente, o lo lanzo con Java, digamos, ya son programas que están pensados para que le permitan realizar paralelismo, digamos, hacer un programa, le da la herramienta necesaria, digamos, para poder hacer esta división, digamos. Java tiene una particularidad que es que el planificador de hilos, digamos, hilo es la teoría que nos toca la semana que viene, ¿no? Pero los hilos son en lo que vamos a lanzar cada una de las tareas. Pero el planificador de hilo lo maneja Java. Entonces, cuando ustedes levantan Java, automáticamente se levanta el planificador de hilo y él determina quién es el que va a realizar cada tarea. Cuando ustedes ponen, no sé, si tienen computadora en Windows y entran al administrador de tareas de Windows, pueden ver ahí las diferentes tareas que se están ejecutando, digamos, ¿no? Y eso lo está haciendo el sistema operativo. Android también les permite hacer paralelismo y concurrencia.
aprovechar la concurrencia y hacer paralelismo. Sí, Sí, a partir de cierta versión, no me acuerdo cuál era la versión que estaba antes, creo que era después de la 10 me parece que es, o sea, de la 11 en adelante, o de la 12 en adelante, ya pueden ustedes tener dos ventanas al mismo tiempo y hacer concurrencia y paralelismo al mismo tiempo, ¿no? Pero lo que es importante acá, porque esta es una pregunta que después le va a tocar en el final y en el coloquio, es que digan o que sepan, digamos, cuál es la diferencia que hay entre concurrencia y paralelismo. ¿Es lo mismo? no, no, ¿Y cuál sería la diferencia? Ahora están viendo la diapositiva, el día del coloquio, del final no van a ver nada, no van a ver ninguna diapositiva. ¿Cuál es la diferencia? ¿La concurrencia qué es? es la capacidad del CPU para realizar más de un proceso al mismo tiempo. Claro, El es la paradigma capacidad es que la produce coherencia. acá. Y el paralelismo, El paralelismo utiliza la concurrencia para dividir el problema y solucionarlo de una forma más eficaz. claro, subdividir el problema en varias partes pequeñas, digamos, lo más pequeño que se pueda para poder utilizarlo en cada uno de los núcleos, digamos. Eso es básicamente lo que hace Windows, digamos, o lo que hace cualquier sistema operativo de una PC, digamos, Linux también hace lo mismo, digamos. Si ustedes tienen más de una tarea, lo van largando en cada uno de los núcleos. Ahora, hay un problema que es crítico, que ustedes lo deben haber escuchado, que es el problema de denegación de servicio. ¿Y en qué consiste? ¿Lo escucharon o no? ¿Nunca lo escucharon? Una tarea de No, denegación de servicio. No, Lo que hace es saturar los núcleos del procesador, entonces le va llenando, digamos, de acciones, digamos, cada uno de los núcleos, entonces llega un momento en que no pueden ejecutar ninguna tarea, es cuando le entra algún virus en la máquina. No sé si alguna vez le pasó de que su PC dejó de funcionar, digamos, y es muy probable que en ese caso hayan tenido algún problema de denegación de servicio, digamos, porque estaban saturados, digamos, todos los núcleos de su procesador y no podían tener ninguna respuesta. De todos modos, como les repito, dentro de 2 o 3 clases más vamos a ver algún problema con el planificador de hilo de Java, digamos, y lo vamos a probar en los núcleos que tenga la computadora, digamos, como para que vean ustedes cómo hace Java para ir disparando los procesos en cada uno de los núcleos, digamos. Igual ustedes no tienen manejo sobre eso, sino que el que maneja, digamos, el que maneja es ese manejador de hilos, digamos, que tiene Java. Por eso es que siempre cuando profe, ustedes levantan Java, levantan la máquina virtual, digamos, y la máquina virtual es la que realiza esta tarea. Pero, bueno. Entonces, ¿entienden la diferencia entre concurrencia y paralelismo? sí, Bueno, digamos. profe, Sí, una consulta. sí. El tema de la concurrencia y el paralelismo, entonces la concurrencia realiza varias tareas, ¿no? ¿A eso se quiere referir el proceso? No, la concurrencia es la capacidad que vos tenés, digamos, para realizar. Si vos tuvieras un solo núcleo, no tenés capacidad, digamos, podrías hacer una sola tarea a la vez, digamos. En equipos que estaban antes, digamos, por ejemplo, en en equipos viejos, digamos, vos tenías un solo núcleo, digamos. Creo que la AMD, no me acuerdo cuál es la versión más chiquita que hay ahora de los procesadores, pero esta tiene un solo núcleo y vos no podés lanzar más de una tarea al mismo tiempo, digamos. Lo simula, porque como puedes realizar varios millones de acciones a la vez, digamos, cada uno de los núcleos, entonces vos podés estar escuchando música y estás jugando algún juego, digamos, o haciendo otra cosa, o haciendo una tarea, pero no significa que la tarea sea concurrente, digamos, porque si vos tenés un solo núcleo, un solo procesador, se ejecuta solamente una a la vez, digamos. En cambio, el paralelismo Está sí, bien. digamos, porque vos a ese problema grande, digamos, realmente un problema grande, digamos, lo dividí y lo vas disparando o lo vas ejecutando en cada uno de los núcleos. Eso es lo que me preguntaba. Sí, más o menos entonces el paralelismo también si solo tenemos un solo procesador, entonces también sería secuencialmente, ¿que no? Lo que pasa es que no podrías tener O, paralelismo, digo, no te ah, ok. convendría, digamos, tener paralelismo. Podría ser, no, puede ser, sí, 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 se podría llegar a hacer porque, por ejemplo, podrías llegar a tener un problema y ver cuál se ejecutaría paralelamente, digamos.
Eso es lo que hacían los sistemas o Windows versiones anteriores, digamos. Se ejecutaban, se simulaban, vos creías que ejecutaba varias tareas a la vez y en realidad hacías una sola, digamos. Bien, bien, profe, gracias. Bueno, digamos. Igual la clase que Profe, viene, en el tema de hilo, vamos a ver mucho más en detalle, digamos, vemos la diferencia entre hilo y proceso, por eso lo dejamos para la clase que viene, digamos. Y después hacemos unas prácticas que son por ahí un poco más interesantes con el limitador de tareas. En mi caso de Windows, pues tengo esto en mi máquina y lo vamos probando ahí. La verdad de compartida es el primer método perdón, de sincronización que apareció. Dice que es el más sencillo de comunicación entre los procesos de un programa. ¿Cuál es la idea? Que yo creo una variable y manejando con esas variables yo puedo decir cuál tarea se debería ejecutar y cuál no, digamos, pero tiene una serie de problemas. El ejemplo típico que aparece en la bibliografía y que ustedes lo van a ver, hay uno que es el de los barberos y otro el de los jardines, son similares y después lo analizan. El problema de los jardines dice que intentan controlar el número de visitantes a un número, a un jardín, digamos. Entonces tenemos la entrada y la salida de los jardines se realiza por dos puntos, ¿no? Tenemos la entrada y la salida de los jardines. Se asocia el proceso P1 a un proceso de entrada-salida y un proceso P2 a otro de entrada-salida, ¿no? Pueden ser que entren, en este caso como entrada-salida, pueden entrar por uno o por otro, digamos. Los procesos se ejecutan concurrentemente y usan una única variable. En este caso, la variable que se va a utilizar es X. Cuando me ingresan, no sé, 5 personas, sumaré 5 y cuando me ingrese, bueno, en realidad ingresan de uno en uno, digamos. Cuando me ingrese uno más, si eran 5 pasarán a 6, si eran 6 pasarán a 7 y si se va uno pasará a 5 y después pasará a 6 y después pasará a 5, digamos. La entrada de un visitante hace que se ejecute x igual a x más 1, eso hace la entrada, y la salida hace que se ejecute x igual a x menos 1. Estaría muy bien ahí, digamos, en teoría, pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Que entren dos a la vez. Entre dos a la vez. Si yo tuviera un solo procesador con un solo núcleo, ¿podría tener ese problema o no? No, No. Podría ser también que... eh, no, no, entonces, esto se da cuando tenemos más de un núcleo, digamos, porque en cada uno de ellos se va a estar ejecutando un proceso y entonces el proceso es lo eh, de que tiene que cuidar estas variables, digamos, esa variable X, digamos. Creo que en la práctica después van a ver que le hacen un problema con una cuenta bancaria y en la cuenta bancaria les piden, le dice que hay padres que depositan dinero e hijos que sacan el dinero, digamos. Entonces, ¿cuántos procesos van a tener? Dos. Dos, sería uno para que ingrese el dinero y otro para que salga, digamos. Ahora, ya ahora vamos a ver algunas definiciones como el de región crítica, que es la porción de código que no se debería, eh, que tiene, eh, eh, que tiene alguna variable que ustedes deberían cuidar, digamos, en ese momento. Entonces, si ambas instrucciones se realizan como una única instrucción de hardware, no se plantea ningún problema, ¿estamos? Porque tengo una única instrucción de hardware. Ahora, si tengo un sistema multiprocesador como el que tienen ustedes ahora, si se arbitran mecanismos que impiden que varios procesadores accedan a la vez a la misma posición de memoria, tampoco hay problema, digamos. Ahora, el problema se da cuando varios acceden al mismo tiempo. Si se produce la interferencia de un proceso en el otro, si se produce la interferencia de un proceso en el otro, la actualización de la variable se soluciona con lo que se llama la región crítica, ¿estamos? Y esto es lo que ustedes tienen que definir. Ahora, ese problema que es sencillo, digamos, les sirve a ustedes porque después en las simulaciones, que son lo que van a hacer en la práctica de la materia, van a tener que realizar algo similar, digamos. Supongamos, a ver, eh, supongamos que yo quiero ver el partido del Lobo, me amargué ayer, el partido de gimnasia. ¿Qué es lo que tendría que hacer para poder acceder a la cancha? pagar la entrada. ¿Pero a quién le pago la entrada? Porque no es que yo voy
al de la puerta y le pago a ellos. ¿Sí? ¿Cómo se hace? No, Comprar una entrada. Comprar una entrada. Primero voy y compro la entrada, digamos, podría comprarla por internet o podría comprarla, no sé, en este momento, digamos, ahí en el estadio. Y después que ya tengo mi entrada, ahora se la dan en el celular, ¿qué tendría que hacer? Voy a la entrada. Pausa. Voy a la entrada y me controlan y paso, digamos. Ahora, ¿hay cuántos procesos tendrían? Dos. Dos. Uno sería uno sería para comprar la entrada y otro sería para poder ingresar. Serían dos, digamos. Eh, bueno, ahora vamos a ver un problema que se llama productor consumidor, digamos, que es típico para esta situación, digamos, y ver en qué momento, pues cuando apliquen los semáforos, de la misma forma tienen que saber, digamos, cuándo bloquear o cuándo liberar cada uno de los recursos. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Ves el problema de los jardines? ¿Se entiende? Ustedes van a tener que hacer algo similar con un ejemplo de cuenta bancaria, creo que eso va a hacer en la práctica. ¿Pero se entiende el problema o la situación? Sí. No estamos muy convencidos, pero sigamos. Entonces, la región crítica, fíjense, no es todo el código, digamos, sino que la región crítica, ¿cuál es? Los bordes. Los bordes, o en realidad acá se refiere a la porción de En I código circular. en la cual yo no puedo sobreescribir el valor de una variable. Aunque esa variable, digamos, que es la que tengo que cuidar, ¿no? Dice, la región crítica son bloques de código que al ser declarados como regiones críticas respecto de una variable, el programador o el compilador introduce mecanismos de sincronización necesarios para que su ejecución se realice en un régimen de exclusión mutua. ¿Qué significa exclusión mutua? Cuando entran dos procesos a la vez. Que no entren dos procesos a la vez, al revés, digamos. Por ejemplo, si yo estoy comprando en un supermercado y estoy pagando, ¿puedo pasar por el mismo cajero o cajera al mismo tiempo? ¿Dos personas? ¿Pueden dos personas No. pasar por el mismo cajero? No. No. ¿Puedo pasar el, eh, por la persona que me vende boletos ahí en el estadio, dos personas al mismo tiempo? No. No, digamos, entonces esa es mi región crítica, digamos, el armado de la fila y todo lo demás pueden haber algunas partes que sean concurrentes en el código, pero tengo que definir claramente cuál es mi región crítica, ¿no? Por eso, fíjense, lean de vuelta la definición, porque esta definición se las piden, digamos, también en el final o en el coloquio, dice que son los bloques de código que al ser declarados como regiones críticas de una variable, el programador o el compilador introduce mecanismos de sincronización. Tengo que ver qué mecanismo de sincronización voy a colocar aquí, digamos. Ya vamos a ver a continuación que hay varios mecanismos y en Java cuáles son los mecanismos que se adaptan a Java, digamos, o que se implementan en Java. Dice que garantizar la actualización segura de una variable compartida se realiza con la exclusión mutua. O sea, que acceda a uno y no acceda a otro, digamos, al mismo tiempo. Entonces tengo un proceso A que quiero acceder a este archivo de datos y un proceso B que quiero acceder a este archivo de datos. Los dos podrían acceder. Hay una diferencia entre región y sección crítica, pero no lo vamos a ver, por lo menos en esta materia lo vamos a trabajar de la misma forma. Pero los dos podrían acceder al mismo tiempo a ese archivo de datos, tanto el proceso A como el proceso B. No. Pero, por ejemplo, supongamos que todos deben tener celular y el celular deben tener una cuenta de Gmail, ¿no? Y pueden acceder, no sé, yo tengo acá el usuario José y el usuario María, pueden acceder los dos a la base de datos de Gmail al mismo tiempo, Bueno, pero ¿por qué sí? mm, Tiene que haber algo por lo cual, porque si no, el bloqueo se realizaría siempre, digamos. Es lo mismo que cuando, si yo quisiera hacer una consulta, no sé, en la web, digamos, solamente se permite que uno solo pueda ingresar o pueden ingresar varios al mismo tiempo.
Es lo mismo que si Varios. tuviera un banco y el banco tiene, no sé, 10.000 clientes, digamos, solamente un cliente podría acceder a la base de datos del banco o podrían acceder varios clientes. Para Varios. consulta sería varios. Y para grabación también, ¿o no? Podría yo grabar, no sé, depositar dinero en una cuenta y alguno de ustedes depositar dinero en otra cuenta y trabajar con el mismo banco. O no, no se puede hacer eso, si son cuentas distintas. Sí, sí, lo cuento distinto, sí. Sí, entonces lo que pasa es que acá, si bien es el mismo, ahí pusieron, creo, en el chat, que son dispositivos distintos, no, en realidad es un único dispositivo, pero tengo que ver a qué porción, digamos, accedo, digamos, lo que yo bloqueo cuando yo hago un depósito sería la cuenta, digamos, de ese cliente, no toda, no toda la cuenta de todos los clientes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si una impresora puede lanzar, puede imprimir más de una hoja a la vez? No, No, Entonces, si yo tuviera No, acá, el dispositivo acá fuera una impresora y el proceso A manda a imprimir y el proceso B manda a imprimir, ¿a quién va a ejecutar primero? ¿Al proceso A, al al que proceso B primero llegue, o al el que haya primero que llegado tenga primero? cola. el que El llegó que haya primero. llegado primero. El que llegó primero, digamos. Eso es en los sistemas operativos que ustedes conocen, digamos. Hay otro sistema operativo. Bueno, yo trabajé con OS 400 y el OS 400, que es un sistema operativo de IBM, les permite, bueno, supongan que ustedes están haciendo una impresión, no sé, de sueldo, digamos, y eso son, no sé, 40.000 recibos de sueldo, 50.000 recibos de sueldo, les permiten imprimir una hoja en el medio, digamos, si ustedes quisieran hacer, digamos, ¿no? Porque después, por eso le digo, depende por ahí del sistema operativo con el cual estén trabajando, digamos. Pero para este caso tienen que tener en cuenta que acá yo tengo un dispositivo y dentro de este dispositivo yo defino, digamos, dentro de esa base de datos a a qué cuenta yo voy a bloquear y a cuál no, digamos. No podría pasar de que, por ejemplo, yo esté depositando dinero en una cuenta y otra persona esté sacando dinero, pero de la misma cuenta mía, digamos, al mismo momento. Eso no podría, o no debería ocurrir eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entienden ustedes por región crítica? Fíjense que esa es la pregunta típica que le van a hacer en el final o en el coloquio, ¿no? Y ahora ya no pueden decir, no, son los bordes. ¿Cuál sería una definición así sencilla que ustedes dirían de región? ¿Qué es lo que ustedes entienden por región crítica? Y la zona Sería, donde puede entrar más de un proceso. Es la porción de O debe código entrar. en la cual no puede entrar más de un proceso, digamos, que tengo que implementar algún sistema o algún mecanismo de sincronización para que no se modifique el valor, digamos, de esa variable o de ese recurso al mismo tiempo, ¿no? Y la exclusión mutua, ¿qué es? Sí. ¿O qué es lo que no sería una entienden? característica de la sección crítica, o sea, cuando un proceso esté en la sección crítica, no puede ingresar otro proceso, digamos, tiene que excluir al Claro, otro. no puede modificar, digamos, este recurso, digamos. Puede ser que Claro, pueda hacer no alguna puede consulta, digamos, usar. pero no va a poder modificar, digamos, esa variable compartida o ese recurso. En realidad, acá lo hablamos como variable, digamos, pero puede ser un recurso compartido, digamos, como puede ser una impresión, por ejemplo. ¿Estábamos hasta aquí? Y que esto es solo la introducción, ¿no? ¿Alguna duda? Sí. ¿Pregunta? Digamos. Dice, el bloqueo. El bloqueo mediante el uso de variable compartida. Implementar el bloqueo en la región crítica mediante el uso de una variable compartida o flag. Esta es una forma, digamos, de cómo implementar el bloqueo en una región crítica mediante el uso de una variable compartida. Fíjense, yo tengo acá
en exclusión mutua. Este proceso 1, este es un ejemplo que estaba en Pascal concurrente. En Pascal concurrente, si usted vieron Pascal, digamos, es muy sencillo, digamos, la única diferencia con el Pascal común es que les permite lanzar varios procesos al mismo tiempo. Entonces, cuando yo lanzaba, este proceso, yo definía, no sé, proceso P1, P2, P3, yo podía después disparar que P1, P2 y P3 compitan entre sí, digamos, ejecutarlo concurrentemente al mismo tiempo, digamos, al igual que es lo que van a hacer la semana que viene con Java, digamos. Pero acá lo vemos con Pascal concurrente porque es más sencillo de ver, digamos, o de interpretar. Fíjense, lanzo proceso P1 y le dice, hago un loop y digo, mientras que la bandera sea verdadero, acá fíjense, espera que el dispositivo se libere, pone la bandera en true, hace uso de la región crítica y luego pone la bandera en false, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si uno toma yo tengo un proceso P1 y un proceso P2, digamos, y el P1 toma usa el recurso, P1 viene por aquí, la bandera está en falso, entonces viene acá y pone la bandera en verdadero. Al poner en verdadero, otro puede ejecutar ese recurso o puede solicitar ese recurso o no, o no podría. No podría. No podría, por eso que yo defino acá mi región crítica, digamos. Entonces él pone en verdadero, entonces acá se está ejecutando la región crítica, viene otro y como está en verdadero, acá va a estar en espera, digamos, hasta que el primer recurso lo libere. Después termina, lo pone en falso y ahí recién se liberaría el segundo proceso para que pida ese recurso, ¿no? Entonces, fíjense, tengo un proceso P2 que es similar, digamos, si la bandera es verdadera, hace una pausa. En realidad podríamos haber usado haber hecho un procedimiento de proceso, pero bueno. Fíjense que después Pascal concurrente, en este caso, para lanzar varios procesos al mismo tiempo, lo pone dentro de un cobegin y un quen. Entonces todos los procesos que están dentro de este cobegin y quen se ejecutan concurrentemente. Esto se llama compilación justa, porque ¿quién es el que ingresa acá primero? ¿El P1 o el P2? O sea, el producto P1 o el P2, El P1. cualquiera. Por eso se llama compilación justa, digamos. Si fuera la compilación injusta, ingresaría así el P1 y después el P2, siempre en el orden en el que está definido, digamos. Acá cuando vos lo pones cobegin y quen, los dos se están ejecutando, cualquiera dos se puede ejecutar concurrentemente. Es como cuando vos vas a un supermercado, cuando suponete que vos vas a comprar, digamos, y estás con un amigo, digamos, y los dos tienen que comprar, no sé, quieren comprar un cuaderno, y, y cuando y los dos compran el cuaderno, ¿quién llega primero al cajero? ¿Vos o tu amigo? El más rápido. Cualquiera de los dos podría llegar a entrar, o a veces no llega más rápido. Pero cualquiera de los dos, por eso se llama compilación justa, porque cualquiera de los dos podría ejecutarse, digamos. Ya vamos a ver esto en Java la semana que viene, ¿no? Profe, una duda. Yo tengo entendido que los compiladores generalmente, cuando leen una línea, leen desde afuera hacia adentro, de derecha a izquierda. Sí. En este caso no entraría P2 primero, No, porque por el tema del... esto es especial, digamos, es especial porque este es un ejemplo que está dentro de Pascal concurrente y es una opción de Pascal concurrente para que cualquiera de los dos se ejecute, digamos. No es que te toma un orden, digamos, sino que al ponerlo como de Guinea Quen, cualquiera de los que está ahí se podría llegar a ejecutar, digamos. Yo puedo lanzar 5 procesos, P1, P2 hasta P5, y cualquiera de los 5 se podría ejecutar primero, digamos, porque yo lo puse dentro de este Cobenign y Cohen, digamos. Es una opción especial que tiene el compilador de Pascal concurrente. Profe, De la otra forma, ¿cómo concurrencia vos se decís? da, ¿Ah? la concurrencia se da por la facilidad que te da el compilador, o es posible aplicar concurrencia en un, por ejemplo, creo que no sé más, en C común, creo que no te permite programación concurrente, Sí. no te da esa facilidad como en Pascal o en Go o Sí, Java.
¿Es posible? O sea, tu pregunta es Si un lenguaje no te depende permite, por de la ejemplo, facilidad que tiene tenga esta el sintaxis. lenguaje, digamos. Es que sí, depende de la facilidad. Yo vi unas versiones de C++, que creo que era todo lo que vos colocás con un ampersand, creo que era, o no, un ampersand creo que era, automáticamente ya te hacía este cobegin y coen, digamos, porque todo lo que estaba en el ampersand lo podía ejecutar concurrentemente, digamos. Pero ya son facilidades propias de cada lenguaje. Obviamente también tenés que tener más de un núcleo, tener un núcleo, más de un procesador o más de un procesador con varios núcleos, digamos. Si no, no podrías hacerlo, digamos. Yo lo preguntaba por el tema de que, por ejemplo, como usted decía, antes existían mononúcleos prácticamente, y para simular la concurrencia lo que se hacía era dedicar un tiempo a un proceso, luego a otro, y así van alterando. Es que Por como eso vos decís, pregunto. digamos, generalmente hay un orden, digamos. Si yo lo lanzara dependiendo por ahí de qué lenguaje y no tuviera un cobegin y cohen, se haría en forma secuencial, el primero que definí, después el segundo, después el tercero. Pues sé que en algún caso se lance de atrás para adelante, algún lenguaje, pero la forma de concurrencia o las simulaciones que van a ver ustedes, vamos a ver un poco hoy, pero van a ver principalmente en Java, digamos. Yo te voy le voy a dar un problema o le van a dar un problema en la práctica donde le van a decir, llegan 50 clientes a la vez en forma totalmente concurrencia, eh, con cierta estadística, digamos, llegan cada 3 segundos y vos vas haciendo la simulación, digamos, pero no es algo que sea fijo, no es como una semilla que siempre te va a dar el mismo resultado, sino que vos lo probás 50 veces y puede ser que 2 o 3 veces se repitan, pero todas las demás veces van a ser siempre resultados distintos, digamos. Porque ese es el sentido de la concurrencia, digamos, porque es como en la vida real, digamos. En la vida real no es que siempre llega primero María y después Juan, después llega primero María y después Juan. En la vida real llega primero cualquiera, digamos, y se ejecuta primero cualquiera, digamos. Eso es lo que vos querés simular, digamos, en este caso. Y eso es lo que te permite hacer este Covegin y Cohen, y es lo que van a hacer después la semana que viene o la próxima en Java, digamos. ¿Estamos? Sí, profe. No, no Igual estaba. En Java pues, capaz que sea más sencillo porque ya vamos a ver que cuando empiezan a compilar hay una que es compilación justa e injusta, entonces cuando es injusta hace uno detrás del otro, digamos, como si fuera secuencial o mononúcleo, un profesor con solo núcleo. Y cuando es compilación justa, lanzan todo y todo a la vez empiezan a competir entre sí, digamos. No, yo me estaba preguntando, estaba pensando, porque yo tengo un Arduino ¿Ah? y me gustaría aplicar concurrencia en el Arduino, pero es Hay que más ver complicado porque el Arduino tiene un solo núcleo, pero me gustaría como dedicarle a varios procesos uno a otro y así. no me sale ahora el nombre, pero hay forma, digamos, de que parezca que es concurrente, aunque no es concurrente, digamos. ¿Entendés? Porque vos tenés un solo núcleo, pero vos querés hacer varias acciones a la vez, pero eso sí se puede hacer, digamos, aunque tengas un solo núcleo. No, es concurrencia, lo que no sería es paralelismo. ¿Verdad? Lo que yo busco es estimular el paralelismo con concurrencia. Es que vos vas a lanzar varias acciones, pero en realidad, como tenés un solo núcleo, se van a realizar porque el procesador tiene una gran capacidad de procesamiento, digamos, vos puedes lanzar varios millones de operaciones a la vez, digamos, no una sola, digamos. ¿Ya? ¿Este ejemplo se entendió, chicos? Sí, Es sencillo, fíjense, es lo más sencillo, digamos. Ahora, ¿cuál es el problema que puede haber con este problema, con este ejercicio? Que ambos se bloqueen. Puede ser que ambos se bloqueen, o que ambos, en realidad, ¿qué pasaría si, no es que uno se ejecuta primero, sino que el otro se ejecute primero? No, no sería que uno se ejecute antes que el otro, sino que los dos se ejecuten al mismo tiempo. Los dos ponen el flag es igual a true, pasan por aquí y los dos lo pongan en verdadero. Entonces, ejecutan la tarea y ahí podrían sobreescribir, digamos, podría haber una situación, ¿no? Entonces, fíjense que dice, no resuelve el problema de la exclusión mutua, porque se puede dar que los dos se ejecuten al mismo tiempo. Y una posible solución, esto lo estamos viendo, esta solución la vamos a ver, digamos, ahora
así rápido, pero en realidad son las soluciones que aparecieron a partir de los años 60, 70, digamos. Y para hasta llegar a ver cómo resolver, digamos, estas situaciones con semáforos, con monitores. Fíjense, dice, la puedo solucionar teniendo dos banderas, que las pongo de tipo booleano, y le pongo a una bandera, le pongo mi flag igual a true, fíjense en el bloqueo, mientras que él hace lo mismo, digamos, pero tengo un procedimiento de bloqueo y otro de desbloqueo. Y el proceso P1 llama a flag 1, flag 2, y luego desbloquea flag 1, con su región crítica en el medio. Y luego tengo el proceso P2. El proceso P2, fíjense que tiene invertida, digamos, cuando va a bloquear acá, bloquea flag 2 y flag 1, digamos, ¿no? Y hace un desbloqueo de flag 2, ¿no? Y después le ponen todo la 2 en falso, y luego lanza P1 y P2, digamos, por begin y cuenta. Ahora, ¿se resuelve acá el problema de la exclusión mutua con las variables compartidas? ¿O podría ocurrir algo similar a lo que pasó en el ejemplo anterior? Si se está grabando la clase y si no se toma asistencia. Pero recuerden que van a tener de esto, tienen que hacer el cuestionario, ¿no? Antes del jueves, si quieren tener la promoción. Entonces, con esta solución, digamos, de hacer que se ejecute uno y después el otro, ¿se resuelve el problema? Profe, ¿podría explicar el tema del bloqueo y desbloqueo? Porque está utilizando dos variables, dos booleanos. ¿Para qué serviría el booleano 1 y el booleano 2? Y para darle como una especie de prioridad, fíjense, acá le dice, acá tengo el bloqueo, le dice que yo tengo mi flag, o sea, tengo acá mi bandera y la bandera del otro proceso, digamos. Tengo mi bandera y la bandera del otro proceso, mi bandera la pone en verdadero y le dice, mientras la bandera del otro proceso esté en verdadero, hago que se quede bloqueado, digamos. Y luego el desbloqueo, que es lo que hace a mi bandera, la pone en verdadero, Y luego el proceso P1, fíjense que lo único que hace, toma la bandera 1 y la bandera 2, que fíjense que acá las dos estarían en falso, y luego desbloquea la bandera 1. Y el proceso P2 hace al revés, digamos, toma la bandera 2 y la bandera 1, y luego desbloquea la bandera 2, digamos. ¿No? Es como que están invertidas, digamos. Ahora, esta situación soluciona el tema de las variables compartidas, de la exclusión mutua para variables compartidas, o podría llegar a darte de vuelta el mismo problema, otro problema. Otros problemas. Podríamos tener de vuelta el mismo otro problema, digamos. ¿Qué pasa cuando los dos acá los dos se ejecutan concurrentemente? En este caso no tendría tanto problema porque tendríamos proceso P1 y P2, digamos, y ejecutaría y terminaría, digamos. Pero, pero ¿qué pasa si el P1 y el P2 quieren ejecutarse los dos al mismo tiempo? Si se ejecutan los dos al mismo tiempo, podría ser, digamos, porque las dos figuran en falso, pero también se daría de vuelta un bloqueo entre las dos, digamos, porque los dos querrían tomar, digamos. Entonces, una solución para eso, ¿cuál podría llegar a ser, digamos? Es darle un turno, digamos, y decirle, Juan tiene el turno 1, María tiene el turno 2, entonces Juan se ejecuta primero, María se ejecuta después, digamos, o darle alguna prioridad o algo, digamos, ¿no? Para este problema. Y esto es lo que, fíjense, bueno, acá está un inconveniente, dice, el proceso permanente, durante la espera de la liberación del recurso, el proceso permanente permanece ocupado permanentemente. Ambos procesos realizan la llamada bloqueo de forma simultánea. Cada proceso puede poner su propio indicador y comprobar el estado del otro. Lo cual no estaría mal, pero si siempre están controlando el proceso del otro, primero que me consume muchos recursos, porque es como un while true, digamos, y no es conveniente, digamos, que ocurra esto, digamos.
Y después, ¿qué pasa cuando los dos se ejecutan al mismo tiempo? Va a ocurrir algo que se llama interbloqueo o deadlock. Hay una diapositiva entera al final de que es el deadlock o brazo mortal. Y que ocurre porque la activación del indicador asociado a un proceso se produce una vez que se ha completado el acceso a la región crítica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo yo dos recursos que cada uno quiere acceder al otro recurso, pero tiene ya un recurso asignado y no lo libera, digamos? Se produce lo que se llama el interbloqueo, ¿no? Estén acá está al final, pero se ve ahí, ¿no? Sí, Bueno, fíjense en el interbloqueo. Bueno, acá el ejemplo que si ustedes lo buscan en internet, el ejemplo de la calle, digamos. Si yo quiero cruzar acá la calle, ¿quién es el que tiene prioridad? Supongo que es una típica calle de Jujuy que es doble mano en los dos sentidos y no tiene semáforo. ¿Quién tiene prioridad aquí? Porque supuestamente tiene prioridad el que viene por la derecha, ¿no? ¿O no? Sí, Pero bueno, el 4, para el que tiene prioridad para el 4 es el 1, para el 1 es el 2, la derecha es el 2, para el 2 es el 3, y para el 3 es el 4, digamos, ¿cuál tendría prioridad aquí? todo por igual. Todos. Todo por igual, entonces ahí se llama, ahí es que cuando pasan los accidentes, pues hay un interbloqueo, digamos. Fíjense en este ejemplo, yo tengo el proceso P1 que solicita el recurso R2 y él ya tiene asignado el recurso 1, digamos, o sea, este proceso ya tiene el recurso 1 y requiere y solicita el recurso 2. Y tengo el P2 que solicita el recurso 1, pero ya tiene asignado el recurso 2, digamos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay un bloqueo mutuo, porque no pueden continuar hasta que el siguiente recurso sea liberado. Claro, no pueden continuar hasta que sea liberado. Entonces, fíjense, le dice, dos o más procesos entran en un estado que imposibilita a cualquiera de ellos salir del estado en el que se encuentra, digamos, porque cada uno tiene un proceso, cada uno tiene un recurso y está pidiendo otro recurso, digamos. ¿Cómo lo soluciona esto? ¿Cómo se soluciona? Con semáforo. Bueno, sí, bueno, esa es la solución que vamos a ver después, digamos. Liberando un recurso. Se va liberando un recurso, digamos. Generalmente, generalmente, ¿no? El sistema operativo por ahí o da prioridad al segundo, porque esto, fíjense, está constantemente, está como en un bucle infinito, digamos, y esto consume recursos. ¿No? Fíjense que supongamos que acá hay un while, acá hay otro while, y está constantemente esperando ahí, queda en ese bucle, digamos. Entonces, generalmente doy de baja al proceso 1 o al proceso 2, podría ser según el que se haya ejecutado al último, doy de baja el último. En algunos sistemas operativos que son multitarea, eh, multiproceso, digamos, yo lo he visto en Nobel, que era una red, un sistema operativo viejo. Sí, creo que sigue estando. Ustedes podrían entrar y ver todos los recursos y dan de baja ven todos los procesos y dan de baja el proceso que le esté dando problemas, digamos, ¿no? Eh, no sé, con las placas de red viejas pasaba esto, digamos, a veces una placa de red eh, empezaba a fallar y cuando fallaba empezaba a pedir recursos, pedía recursos y nadie podía trabajar dentro de la red. Entonces ustedes entraban al sistema operativo, se fijaban cuál era el equipo que estaba funcionando, sabían que esa placa de red estaba fallando y desenchufaban el equipo ese y podían seguir funcionando, digamos. Por eso se puede hacer en equipos que sean multitarea, digamos, como generalmente como Unix o Windows Server o alguna así, alguno que ya esté creado para eso. ¿Se Profe, entiende en el correctamente el ejemplo interbloqueo? anterior, profe, en el ejemplo anterior, ¿se crea una bandera por cada proceso o por cada recurso compartido? En el que estamos viendo. Sí, porque se crearon dos banderas no sé si es por dos procesos o por un recurso. No, el ejemplo ese que estamos viendo, del código, cuando se crean dos banderas, y bandera y... Sí, bueno, pero espera que lo busque. Aquí.
Es que una bandera. No, el que tiene dos banderas. El que sigue. Ese. Bandera 1 y bandera 2. Sí. ¿Es dos banderas porque son dos procesos o...? Claro, son dos banderas porque son dos procesos. Si yo tuviera tres, tendría tres banderas, digamos. Y si tuviera... ¿Es una bandera por... ¿Ah? ¿Es una bandera por proceso o Sí, es una entonces bandera nada por que ver proceso. con el recurso? Sí. Ah. Pero esto, digamos, esto es lo que estamos viendo recién, que veíamos que tiene sus problemas, digamos, ¿cuáles eran los problemas? Claro. Que permanece siempre ocupado, ese while o loop que está en un bucle, que para cuando los ejecutan al mismo tiempo, que se produce el interbloqueo, que es lo que le mencionaba recién, que estamos viendo recién, y la solución es que el proceso desactive su propio indicador, digamos, durante la fase de bloqueo. Digamos, esa sería la solución. Entonces podríamos crear un bloqueo que se desactiva a sí mismo, digamos, pero esto es todo un problema, digamos. Igual en la práctica van a hacer ustedes algún ejercicio así bien sencillo con variables compartidas, porque es lo típico, digamos, que ustedes podrían hacer con programación, digamos. Ahora, lo que corresponde es que lo solucionemos de alguna forma, y es que, Profe, y eso es introduciendo una variable adicional de turno. Bueno, primero, hay una primera solución, digamos, que no es muy eficiente, digamos, que vamos a ver ahora, que es dándole una variable adicional de turnos, que es lo que yo le decía. Es decir, por ejemplo, el proceso 1 se ejecuta primero y luego al proceso 2 se ejecuta después, digamos. Entonces le decimos quién va a acceder primero a cada región crítica, ¿no? Entonces, fíjense, si yo le doy, bueno, acá tengo el procedimiento de bloqueo, eh, mi flag igual a verdadero, turno igual a su turno. Bueno, armo todo. Y fíjense con el desbloqueo algo similar, digamos. Fíjense que el proceso P1 llama a bloqueo, llama a flag 1, flag 2 y 2, digamos. Este 2 que representa, lo están viendo, digamos acá. Dentro del procedimiento bloqueo, ¿qué representa ese parámetro? El turno. ¿Qué es lo que quiero yo con decirle? ¿Para qué agrego yo la variable esa o le estoy utilizando el parámetro de turno? Mm, Para ver quién se va a ejecutar la primero. orden. Fíjense que Sí. P1 tiene flag 1, flag 2 y tiene el turno 2, digamos. Luego tengo, en el proceso P2 tengo flag 2, flag 1 y tengo el 1, digamos, ¿no? Y bueno, luego desbloquea. Y luego le ponen las dos banderas, las ponen falso y lanzo P1 y P2, digamos. Ahora, ¿cuál se ejecutará acá primero? ¿P1 o P2? P2, ¿Por qué? porque tiene el turno 1. Que tiene el turno 1. Ahora, esta solución, digamos, este problema eh, ya está solucionado con la variable compartida o puede seguir teniendo problemas, Aquí no quita la desventaja de la recursividad, ¿no? Ah, sí, digo, de la concurrencia, porque estás turnando los procesos. claro. Pero de todos modos, esto, digamos, para hacer simulaciones no le sirve, porque cuando usted hace una simulación, o lo que vamos a ver la semana que viene, creo que cuando empiecen a dar compilación justa, podrá llegar a entrar cualquiera, digamos, no le sirve que entre el proceso P1 primero o P2 primero, digamos. Entonces, fíjense que el algoritmo, esto estamos hablando del año 68, ¿no? Fíjense que qué antiguo que era hace cuánto que se está peleando con este problema, digamos. Implementa una variable turno para establecer la prioridad relativa de los procesos y su actualización se realiza en la sección crítica, ¿no? Entonces el algoritmo de Decker utilizaba lo que habíamos visto recién, y fíjense que acá le pongo el flag 1 lo pone en falso, flag 2 lo pone en falso, y el turno se lo doy al 1, ¿no? Luego lanzo el cobegin y quen y disparo o ejecuto los procesos P1 y P2, digamos. ¿Y cuál se va a ejecutar primero?
¿El proceso P1 o el proceso P2? Fíjense que acá en bloqueo sigue exactamente lo mismo que habíamos visto hace un momento, digamos. Tengo mi flag, la bandera del otro y tengo la variable de turno, digamos. Mi flag es igual a verdadero, dice mientras la bandera del otro sea verdadera, si es falsa ya no la puedo ejecutar, digo, si turno es igual a su turno, o sea que acá le estoy diciendo, si el turno es igual a la variable su turno que yo le estoy pasando acá, ¿qué es lo que hago? Pongo mi bandera en falso y hago el bucle. Mientras turno sea igual a su turno, espero hasta que esta se acabe y luego cambio mi bandera. Pero ¿cuál voy a ejecutar aquí? En el code Guinea, ¿el proceso P1 o el proceso P2? El P2, ¿Por qué? por el turno, creo. Por la variable de turno, digamos, porque acá tengo uno y acá le estoy dando una prioridad, digamos, con esta variable de turno sea igual al que yo le pasé como parámetro. Acá estoy marcando la prioridad. Fíjense en que lo que hizo Decker este, mejoró el programa que estaba antes, digamos, asignando una prioridad, digamos, lo cual, digamos, soluciona este problema de actualización de variables compartidas, que es la forma más fácil de actualización, de sincronización, pero no es la más eficiente, digamos, ¿no? Porque yo estoy marcando un turno, digamos. Fíjense que el algoritmo que sigue es el de Dijkstra. El de Dijkstra, fíjense que se resuelve la mayoría de los problemas de sincronización, y acá le dice la mayoría, y había que subrayar la mayoría, porque no es que resuelve todo. Y utiliza un semáforo binario es un indicador S, y de condición que registra si un recurso está disponible o no, ¿no? Es un 0, tiene dos valores 0 y 1, digamos. Entonces sería un semáforo binario. Yo creo que el concepto de semáforo ya lo vieron ustedes, ¿no? ¿Lo vieron o no? Sí, Sí. ¿Y qué es un semáforo? Primero, es binario porque solamente puede tomar dos valores, ¿no? Que son 0 y 1, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice? Si el recurso está disponible o no está disponible, digamos, que es para lo que se utiliza. Los semáforos se implementan en una cola de tarea de condición. Supongo que yo tengo que hacer la simulación de una compra en un supermercado y tengo 5 personas eh, 5 personas llegan al mismo momento, digamos. ¿Quién es que se realiza? ¿A quién atiende primero de los 5 clientes? ¿Puede Que atender llegue a cinco primero a la clientes al cola. mismo tiempo o no? al primero. Al primero que haya llegado, digamos, no importa si era el cliente 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Y ese que llega, digamos, ¿qué es lo que hace? ¿Por quién es atendido? por el vendedor. Por el cajero o la cajera en este momento, digamos. Entonces, supongamos que llega el cliente 4, es atendido por la cajera, digamos, el cajero. Y luego, los otros 4, qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que ocurre con los otros 4? Espera. Se arma una cola de espera, digamos, que es esta cola de tarea, digamos, ¿no? Y supongamos que después del 4 estaba el 3, digamos. ¿Cuándo se ejecuta el 3? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que el 3 se ejecute? Ya salió el 4. Que termine el 4 primero. Cuando termine el 4, después va el 3 y después van así en el orden, digamos. ¿Puede una cajera atender a dos clientes al mismo tiempo? No. No. Eso es lo que tienen que cuidar con el tema de las simulaciones, digamos. Solo se permiten 3 operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que se permiten con semáforo? Yo no vi semáforo, así que no sé. Bueno, se permite inicializar el semáforo, poner al semáforo con un valor entero que podría ser 0 o 1. Le paso como parámetro, fíjense en el semáforo y le paso el número. Puedo hacer una espera.
la espera es, si S es igual a 1, entonces es igual a 0. Si no, suspende la tarea de que hace la llamada y pone en cola de tarea. Si S es igual a 1, ¿qué significa? 1 generalmente en un semáforo binario, ¿qué significa? ¿Que el recurso está ¿Verdadero? disponible o que no está disponible? Está Está disponible. disponible. Si está disponible, ¿qué es lo que hago? Lo Bloquea pongo el recurso. Lo pongo como no disponible para que entre ese recurso, entre ese proceso, digamos, a utilizar ese recurso, digamos. Entonces, y señal o signal, dice, si la cola de tarea está vacía, entonces el, el semáforo se pone en 1. Y si no, tengo que reanudar la primera tarea de la cola de tareas. O sea, si yo tengo una tarea de 5 clientes, ¿a cuál va a tomar? ¿Al primero, al último o al del medio de la cola? el primero. El primero es una cola de tipo FIFO y ahí de ahí la va siguiendo. Fíjense, estos son los posibles estados, o dice atención para el estado de espera. Puede ser que se esté ejecutando, eh, si se está ejecutando, una vez que se ejecutó podría pasar a listo porque ya acabó. Podría ser que no se ejecute y pase a suspendido. ¿Qué significa suspendido? El recurso está ocupado. Que está ocupado, es como que yo hiciera una pausa, digamos, ¿no? Y de suspendido podría pasar a durmiente. ¿Qué significa durmiente? ¿Qué entienden ustedes por durmiente? Que no hay ningún proceso que está usando el recurso. El recurso está disponible. Bueno, Así es, que el recurso está disponible porque acá, fíjense, ¿ustedes de cuál estado van a partir acá? De durmiente. Se suspendió de el durmiente. listo de ejecución. ¿Cómo? De durmiente. De durmiente. ¿Y de durmiente qué puede ocurrir? Puede pasar a listo suspendido. Podría pasar a listo suspendido, digamos. Si pasa a listo, ¿qué ocurre? Dale. Tener acceso al recurso. Pues ya terminó. Digamos, ya tuvo el recurso ese y acaba, digamos. Primero, usted va a la fila hagamos esto como si fuera la fila de supermercado. ¿Qué significa espera? Está en la fila. Está esperando el recurso. Que está en la fila, digamos. ¿Qué significa listo? ¿Qué significa en ejecución? Y lo está atendiendo. ¿Estás en el cajero? Claro, que está en el cajero, que lo está atendiendo. ¿Qué significa listo? Que ya te terminaron de atender. Y ya lo terminaron de atender y ya se tienen que ir, digamos, ya pagaron, hicieron todo, digamos. ¿Qué significa suspendido? Que Cajero no dispone, tipo, está como fuera de servicio, por así decirlo. Claro, no sé si a usted le pasó alguna vez que lo estaban atendiendo y vino alguien y le dijo, tenés que hacerme, vino el jefe que es del cajero, de la cajera, y le dijo, tenés que hacerme esta operación y a ustedes lo dejan ahí esperando. Es como una especie de espera, pero ya lo estaban ejecutando. ¿No les pasó nunca? Tienen que hacer más compras en el supermercado. sería cuando te terminan de atender y justo te querías hacer algo, pero ya está atendiendo a otro. No, ejecución es suspendido, es cuando hace como una especie de pausa. Suponte que Sería más cuando como una entonces tiene que interrupción. llamar al jefe para que el jefe pase su tarjeta del jefe, digamos, y le hagan el descuento, digamos, en ese momento. Hace como una especie de pausa, digamos, lo estaban ejecutando, pero en ese momento hicieron una pausa dentro de la ejecución. ¿Y cuándo estarías suspendido? Porque ya en teoría ya terminaste tu proceso y ya el recurso ya lo liberaste cuando ya estén listos, ¿o no? Y cuando está esperando otro proceso, va otro recurso más. Sí, porque supuestamente cuando estás listo significa que ya liberaste el recurso para Sí. que otro proceso ya lo utilice. ¿O me equivoco? Pero ¿por qué puede pasar de ejecución a suspendido?
Pero puede ser que algo externo imposibilite que se termine en este caso, cobrar al cliente, Claro. ¿Y durmiente? que el cajero ya está listo a que venga un cliente nuevo, ¿creo? Tipo, no está ejecutando nada, no está haciendo nada, pero está activo, simplemente está esperando. Bueno, no lo compliquemos más. Pero acá lo importante es que ustedes tienen posible estado, porque esto sí hay una clase especial que es todo semáforo. La idea de hoy es solamente que veamos un poco de teoría y que discutamos un poquito la teoría, digamos. En la práctica van a hacer algún ejercicio así bien sencillo con variables compartidas y van a resolver algún ejercicio más que nada en pseudocódigo, no sé si aplicarán, resolverán en C o en algún lenguaje con semáforo, digamos, pero así bien sencillo, digamos, porque después tiene una práctica especial que es con semáforo y otra clase que es con monitores, digamos. Y eso sí lo van a Eh, practicar en Java, digamos. Pero ahora la idea es que el ustedes vayan viendo, ejercicio es digamos, cuáles como, son los posibles estados por lo que puede ir pasando. el ejercicio puede ser con Python, porque es más sencillo, creo. Pero tener la profesora de la práctica, yo supongo que sí. Lo que pasa es que son ejercicios bien sencillos, digamos, no tienen gran complejidad, es solamente capaz que hasta te lo pidan en pseudocode, digamos, es para ver, por ejemplo, en este caso de variables compartidas, que estamos viendo recién, cómo resolver, digamos, ¿qué pasa cuando yo tengo dos, acá tienen dos, pongan que le dicen implemente el algoritmo de Decker, pero con n cantidad de recursos, ¿cómo lo resolverían? No, porque acá tienen dos nada más. ¿Tendrían No acá tengo que flags crear más infinitos banderas. además o irían variando, digamos, o cómo harían? ¿O utilizarían un vector de flags? Con semáforos, supuestamente con un vector de flag. Bueno, pero no, la idea es que no utilicen semáforos, sino que le dicen, resuélvalo con variables compartidas. Implemente el algoritmo de Becker, pero con n cantidad de recursos, sin utilizar semáforos. N cantidades de recursos. Eh, n cantidad de semáforos. En vez de tener, perdón, n cantidad de banderas, en vez de tener flag 1 y flag 2, tendría hasta flag n, digamos. Pero los flags no eran por proceso o eran por recurso. ¿Es por proceso o por recurso los flags? Por proceso usted había dicho. Usted dijo que Claro, porque eso es lo que yo le había preguntado. Usted había dicho que era un flag por proceso que alteraba un solo recurso. sí, pero ¿qué pasa si yo tengo acá, hacerlo, programarlo sencillo, digamos, pensarlo sencillo, digamos, ¿qué pasaría si yo acá en vez de tener eh, el bloqueo, en vez de tener tengo un solo recurso con tres banderas, tendría flag 1, flag 2, flag 3, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si yo tuviera un solo recurso con n banderas? Sería hacer un semáforo, digamos, pero hacerlo con variables compartidas. Ahí sí utilizaría un arreglo de banderas y una bandera representaría un proceso. Bueno. Parece para que lo piensen, esto van a resolver. Igual, esto es, como le digo, esto es solamente la introducción a la teoría, digamos, de lo que van a hacer en la materia, digamos. Lo que pasa es que queremos que hacerle estas preguntas, digamos, porque estas preguntas son las que después le va a ayudar a ustedes a ver en qué parte tienen que definir un proceso cuando lo tengan que codificar en Java, digamos. Por ejemplo, para, Profe, para, para el problema este que le decíamos yo le decía de la cancha de fútbol, ustedes tendrían en realidad dos procesos, que sería uno para la compra de entrada y otro para el ingreso al estadio, digamos, serían dos, digamos, y cada uno tendría un productor y consumidor en este caso. ¿Sí? con el ejemplo anterior creo que se diferenciaría con los semáforos, Ajá, porque en el semáforo encola los procesos, en cambio en el otro creo que tendrías ya una cola fija, ya una lista fija de procesos, además que el algoritmo lo que hace es poner en verdadero su bandera y en falso el resto, claro. y el otro creo que va turnando los procesos, pero en una cola.
y utiliza como un semáforo para decir qué procesos, si el recurso está en espera o no. Bueno, eso para que lo piensen entre el jueves, digamos. Porque el jueves ya van a mandar, seguramente esta semana le van a dar ya el práctico, mañana le van a dar ya el práctico para que lo vayan viendo, digamos. De todos modos, le vuelvo a repetir, digamos, esto solamente es una introducción, digamos, de lo que son las opciones de sincronización y después ya entramos en detalle cuando vayan a hacer la práctica, pero tienen que tener en cuenta que lo primero que apareció, fíjense que era del año 67, 68, era el tema de la variable compartida, digamos. La variable compartida fue una solución, era una solución, pero tenía muchos problemas, digamos, que es lo que ya vieron, digamos. A la variable compartida, ¿qué es lo que le apareció como mejora, digamos? A la variable compartida, una bandera para saber si, Bueno, si sí, está ocupado o no. la variante, digamos, de variables compartidas, que fueron la de los turnos, digamos. Pero sin embargo, seguían teniendo problemas y para solucionar eso aparecieron los semáforos, ¿no? Los semáforos fueron una opción que fíjense que acá, como le dice, resuelven la mayoría de los problemas, no resuelven todo, digamos. Pero generalmente para casi el 90% de los problemas de sincronización lo pueden resolver con semáforos. Parece que lo que cursaron sistema operativo vieron, digamos, y se puede aplicar de la misma forma tanto para programación en un lenguaje como para programación en un sistema operativo, digamos. El semáforo tiene tres estados: el inicializar, el espero, el wait y el signal o señal, ¿no? Y esos son los posibles estados que pueden llegar a tener. Y en los semáforos, fíjense que la exclusión mutua dice que la operación espera se usa como procedimiento de bloqueo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago un while, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que disminuye el semáforo. Queda Que bloqueado, digamos. En ese se momento, bloquean los ¿puede procesos. otro acceder al mismo tiempo cuando yo hago un while o una espera? No. No, no puede acceder. Y la operación señal como procedimiento, es como un procedimiento de bloqueo, digamos. Generalmente, eh, ¿cómo sé yo cuando está disponible un recurso? ¿Con qué valor? ¿Es un semáforo binario? ¿Con uno o con cero? Con el 1 Con el uno. O sea que cuando yo hago espera, ¿qué es lo que hace con ese uno? Con esta variable. lo cambia Lo ponen a cero. 0. Lo pone en cero. Y el signal, ¿qué es lo que hace? Lo cambia a 1. Cambia uno, le suma uno. Entonces, fíjense, puedo tener proceso P1, que tengo entra en un loop, y fíjense que tengo una espera y un señal. Después vamos a ver que esto no es conveniente, sobre todo cuando lo implementen en Java, porque hay una teoría que le dice que el espera y el señal tienen que estar en dos procedimientos distintos, digamos. Entonces acá llama a un procedimiento que tiene la espera y acá llama a otro procedimiento que tiene el señal, digamos. Pero no es conveniente que estén los dos en el mismo proceso, digamos. Esto lo vamos a ver después. Dice, espera y señal, bueno, acá no se usan en un mismo proceso, sino en dos procesos separados, ¿no? Eso por una norma de programación, digamos. Entonces, la sincronización, tenemos en el proceso P1 tenemos la espera y en el proceso P2 tenemos el signal, ¿no? Y entonces ahí ya está más ordenado, digamos, y como debería trabajar, digamos. Y después, la sincronización en el programa principal es inicializamos, bueno, al semáforo que lo ponemos en 0 o en 1, depende. ¿Con qué deberíamos escribirlo? ¿Con 0 o con 1? ¿Qué significa que lo inicialicemos con 0? El recurso se inicializa ocupado. Se inicializa como ocupado, digamos, para este ejemplo que tiene aquí. Después, fíjense, hay dos procesos. Bueno, este es el ejemplo de productor-consumidor. Y este está bueno, digamos, que ustedes lo aprendan, porque una vez que lo aprenden, después lo único que tienen que hacer es adaptar, digamos, cualquier ejercicio de semáforo o de concurrencia que vamos a ver, o de sincronización que vayan a ver en la materia, al de productor consumidor. Fíjense que tengo proceso P1 y P2. P1 produce los datos que consume P2, ¿no?
P1 produce los datos que consume P2 y P1 almacena datos en algún sitio hasta que P2 esté listo para usarlo, ¿no? Entonces, yo tengo un productor y un consumidor. En el caso del, del cajero de supermercado que estamos viendo, ¿quién sería el productor? ¿Quién es el que Cajero, produce los recursos? ¿Estudiante? cajero, el supermercado, ¿Y quién sería el consumidor? los clientes, Cliente. En realidad, los dos son el consumidor sería el cajero, digamos, porque el cajero toma los recursos que son los clientes, digamos, y la generación de clientes sería el productor, digamos, porque va generando o disparando los clientes que se van ejecutando, digamos. En el ejemplo que yo tengo que le decía es del ingreso al estadio, ¿quién sería el productor? ¿El cajero? Pues claro, ¿quién sería el productor? El que produce los recursos. ¿cuáles serían los recursos? ¿Cuáles serían los recursos? También serían los clientes, los clientes, serían clientes, serían las personas que van a ver, las personas que concurren al evento deportivo, digamos, serían lo- ¿Aficionados? los aficionados, bueno, pero ¿quién sería cuál sería el proceso el que produce los recursos? ¿Quién sería el productor? Las madres de los oficios. ¿Ah? No, el productor sería el que va generando los aficionados, digamos, el que va, no sé, llegan aficionados cada 2 segundos, ustedes le ponen alguna métrica o algo, digamos, sería el productor. ¿Y quién sería el consumidor ahí? ¿Qué es lo que hace, qué es lo primero que hacen ustedes para poder ingresar? ¿Para las entradas? Compra la entrada. Entonces, el productor sería el que genera, digamos, los aficionados, y el consumidor, ¿cuál sería? El consumidor sería el vendedor bueno, valga la redundancia, la persona que les vende, digamos, la entrada, digamos, ese sería el consumidor, digamos. Ahora, para este, para el ingreso al estadio, ¿cuál sería el productor? El productor en este caso sería el proceso que le vendió la entrada, y el consumidor, ¿cuál sería? ¿Quién es el que consume ese recurso? En la recepción, El que les permite hacer la entrada al estadio, digamos, ese sería el consumidor, digamos. Pero tienen que ver cuál es el productor y consumidor para cada caso. Si, por ejemplo, P1 genera información para una impresora y P2 el proceso del gestor de la impresora y que imprime. Digamos, uno genera información y P2 es la impresora que consume. Entonces se arma un buffer. Entonces tengo las funciones poner y tomar. Digamos, coloca, uno pone recursos y tomar saca los recursos. ¿Está? Es como cuando ustedes, por ejemplo, tienen el productor de su casa. Debe haber alguien y supongo que el recurso sea el dinero, digamos. ¿Quién es el productor? Alguien tiene que producir, ¿o no? ¿Quién sería el productor en este caso? ¿En qué estoy trabajando? El que está trabajando, serán ustedes, su padre, no sé quién está trabajando, digamos, alguien tiene que producir. ¿Y quién sería el consumidor? Los demás, pues que no estén. Lo que consumen los recursos, digamos. En este caso serían lo que gastan el dinero. Entonces, fíjense que acá le dice para almacenar y tomar tenemos dos funciones, poner X y tomar X. Para saber si el estado del buffer,
Para saber el estado del buffer se usa funciones lleno, para saber si está lleno, y vacío, si está vacío. Fíjense, el problema del productor-consumidor. Tenemos acá el productor. Él acá entra en un bucle y se produce mientras, supongamos que, bueno, acá se produce, mientras esté lleno, hace una espera, digamos, y si no está lleno, va poniendo los elementos ahí. ¿Estamos? Luego tengo el consumidor, que el consumidor dice, mientras que si está vacío, no puedo consumir nada, digamos, es como si ustedes no tienen dinero en la caja de ahorro, digamos, no pueden consumir nada, digamos. Pero si no pero si hay dinero, yo puedo tomar y puedo llamar y yo tomo el dinero y consumo, digamos, ese recurso, ¿estamos? Y luego hago una Profe, competencia entre productor y consumidor. en caso de, por ejemplo, el acceso a un archivo, ¿Sí? que puede ser complicado que dos procesos acceden al mismo porque eh, siempre sobrescriben los datos o leen los datos, siempre es complicado manejar archivos. Quería saber si, por ejemplo, el proceso 1 es el que produce los datos que consume el proceso 2. Sí. Digamos que el proceso 1 genera información, por ejemplo, que tiene que guardar un archivo. Por ejemplo, guarda datos de la temperatura del ambiente, para que P2 luego utilice esos datos para hacer estadísticas más adelante y luego almacenarlo en el archivo. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Está bien? No, digo ahí cómo ahí se utilizaría semáforo para hilar el archivo, o es la parte que no entiendo del parte del buffer. Es para que no se produzca y se consuma al mismo tiempo. Digamos, fíjate que yo acá puedo producir o puedo poner siempre que no esté lleno, digamos, porque si está lleno no puedo seguir poniendo, no puedo seguir agregando. Y acá no puedo consumir si está vacío, digamos. Si está vacío, ¿a quién voy a sacar? ¿No? Por ejemplo, supongan que tienen el ejemplo de una playa de estacionamiento. En la playa de estacionamiento ingresan y salen vehículos, digamos. ¿Quién sería el productor en este caso? El que registra la entrada de los vehículos. Sí. Pero ¿qué pasa si está lleno? ¿Yo puedo seguir ingresando vehículos si está lleno? No, No. ¿Y puedo sacar vehículos acá si está vacío? no. No. Entonces yo lanzo a competir el productor y el consumidor al mismo tiempo. ¿Lo ven? Lo mismo pueden hacer con cualquier ejemplo que ustedes hagan. Digamos acá este ejemplo del buffer le dice que es que hay uno que va generando información para la impresora y el P2 que va sacando información. ¿Quién sería el productor acá? ¿El que genera la información o la impresora? ¿Cómo? ¿Quién sería el productor? El que va generando información o la impresora? El que genera información es el productor. Claro, y la impresora sería el consumidor porque va consumiendo, digamos, ese recurso de lo que va sacando. En el caso del cajero del supermercado, ¿quién sería el productor? Mm, Serían los clientes que ingresan a la fila. Claro, los clientes, o el algoritmo que hace que generen los clientes. ¿Y el consumidor cuál sería? El cajero que va Cajero, vaciando la pila de clientes. ¿sí? Ahora, ¿yo podría tener varios productores o puedo tener solamente un solo productor? Es- Nadie dice que puedas tener uno o muchos, Claro, puedes tener varios. podría llegar a adaptar, digamos, como el cajero, digamos, el cajero del supermercado puede ser uno, pero también podrían ser varios, ¿o no? Entonces yo tendría que Eh, adaptar esto para que tenga varios productores y consumidores. Ahora, dice, poner y tomar X usa el mismo buffer, entonces acá fíjense que tiene la exclusión mutua. El poner y el tomar, poner y tomar X, utiliza el mismo buffer, o sea que acá ya tengo, ahí yo estoy definiendo mi región crítica pues, para exclusión mutua. Ambos procesos usan una espera ocupada cuando no pueden acceder al buffer. Entonces, el problema del productor-consumidor con el buffer, ese es lo mismo, fíjense, pero dice, tiene acceso al buffer, no lleno y no vacío. Tengo el que produce, la espera y el signal. Bueno, esto está mal porque, ¿se acuerdan que habíamos visto que este,
la espera y la espera y el señal pueden estar en el mismo procedimiento. ¿Pueden estar o no? Sí pueden estar, pero no es conveniente, digamos. Dice que acá yo tengo, uno produce, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a sumar uno al semáforo binario o va a restar uno? Resta un Resta uno. Y señal, signal suma 1. bueno, fíjense aquí, dice, tengo mi productor y tengo mi consumidor. El productor, bueno, acá tengo, fíjense que acceso a buffer no lleno y no vacío. Esto se utiliza para saber si está lleno o si no está lleno o no está vacío, digamos. Produce, hace una espera, el acceso al buffer, digamos. El acceso al buffer, ¿cuánto vale el semáforo? ¿Cuánto puede valer, digamos, un semáforo binario? 0, 1. 0, 1, No supongamos sé. que valga 1. Si vale 1, el espera, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a sumar o va a restar? El espera siempre resta. Va a restar. Si está lleno, ¿qué es lo que ocurre? Suma 1 o hace un signal de acceso buffer. Luego hace una espera no lleno, espera acceso buffer. Fíjense que acá estamos poniendo lo que debería hacer el productor en el mejor de los casos, digamos, en todos los casos, digamos. Luego viene el consumidor, y fíjense que el consumidor hace lo contrario. El consumidor produce, fíjense que acá tengo la variable X, que sería lo que produce, y acá tengo el consumidor, la variable X, que es el dato. Y luego le dice, hace un bucle, espera acceso buffer. ¿Qué es lo que hace el espera acceso buffer? O el white. Cambia el acceso a falso. Cambia el acceso a falso. O sea, resta 1 o suma 1. Resta 1. Resta 1, porque es como si hiciera un white. White acceso buffer, resta 1. Si está vacío en este caso sería... Profe, ¿sí? ahí me perdió. Porque, El acceso a buffer no es un binario, ¿no? O es un cosa. Porque si resta 1, ¿ah? ese normalmente, ahí me perdí. Si resta 1. Bueno, pero en este caso, este ejemplo, digamos, está visto para semáforo binario, digamos, pero sería lo mismo, digamos, porque si vos tuvieras, suponete, ¿qué pasa si yo tuviera un buffer, en vez de ser de 1, en vez de ser binario, sea 5? ¿Qué significaría 5? ¿Me entendés? O sea, ¿qué pasa si el acceso a buffer, acá estamos trabajando solamente con semáforo binario, acá va a ser solamente 0 o 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si es 5, como te digo? ¿Puedo ir restando o no? Sí, pero ¿qué significaría ese 5? Por ejemplo, podría ser la cantidad de elementos que yo tengo en el, en la playa de ¿En la cola? estacionamiento. Suponte en la playa de estacionamiento, suponte que yo tengo lugar para 20 autos, entonces sería 20, digamos. Entonces, hasta qué valor puedo estacionar autos, digamos? ¿Puedo estacionar 21 autos? Si mi límite es 20. Sí. Es que ahí me perdí porque yo tenía que entendido que acceso a buffer Ah, era un booleano bueno, que pero es que para determinaba el yo acceso a considero un como si fuera un recurso. booleano. Pero en este caso un booleano, ¿de cuánto va a valer si es booleano? Va a valer 1. Claro, Entonces, está vacío. Sí está vacío, digamos. Si está vacío, ¿qué es lo que hago? que está vacío, nada, manda una señal, Fíjate que acá hace un señal. Acceso buffer, ¿qué es lo que va a hacer el señal de acceso buffer? activa el recurso. Este acceso buffer, ¿sabe qué? Es la región crítica. Fíjate que hace
Un signal de acceso buffer espera que no esté vacío y hace una espera de acceso buffer. Estoy definiendo ahí mi región crítica. Y acá fíjate, cuando yo inicializo, acceso buffer, ¿con cuánto lo inicializo? Con 1. ¿Por qué? ¿Qué significa que lo inicialice con 1? Ese recurso, ¿qué valor va a tomar? ¿Cómo valor va a tomar el recurso? O sea, un semáforo binario, ¿qué valores puede llegar a tomar? 1 y 0. 1 y 0, y acá lo estoy inicializando con 1, o sea que está disponible, digamos. No lleno, lo inicializo con 1, ¿qué significa? Que el recurso está disponible. Inicializa con verdadero. Sí. Y acá no vacío con 0. Bueno, vacío significa que se inicializa con falso. Falso. Entonces, fíjate, si está lleno, acá, cuando acá se libera el semáforo de acceso buffer, recién te deja ingresar acá, espera no lleno. Y acá, fíjate, si es vacío, si está vacío, utiliza capaz que hubiera sido conveniente crear otro semáforo, digamos, para no confundir. Pero acá lo que está diciendo es que hace un signal y luego recién ejecuta esto, digamos, es como que acá yo estoy definiendo mi región crítica en vacío y acá está lleno mi región crítica, ¿no? En este caso por ahí no, capaz que no es un ejemplo, este es un ejemplo muy general, digamos, pero cuando ustedes tuvieran varios recursos, digamos, un solo recurso, pero no un semáforo binario, se aplicaría se entendería un poco mejor, digamos. Profe, una consulta. Sí. El señal y el espera, si fueran un método, lo que haría es cambiar el estado a verdadero, en este caso en señal a verdadero, o suma 1 o invierte el valor, en el caso de señal. Es que en realidad son métodos y lo que hacen es suman 1 o restan 1. Suman 1 o restan 1. Sí. Lo que pasa es que ya está, Entonces, es como que ya está, es una instrucción de alto nivel, digamos, que ya adentro, digamos, lo que está haciendo es sumando 1 o restando 1 para cada caso, digamos. entonces no, ¿cómo se dice? No es binario, entonces el valor que tiene. Porque el binario no se puede hacer operación así de suma o resta, porque o es verdadero o es falso. Por eso preguntaba si lo que hacía era sumar o cambiar el valor. Sí, pero es que en realidad, bueno, sí, sí, o sea, es binario en el sentido de que solamente puede valer 0 o 1, digamos. Pero lo que hace abajo el white es siempre restar 1 y el signa sumar 1, digamos. Igual esto no, tómenlo con pinza este problema, digamos, porque este es el ejemplo clásico, digamos, o la forma clásica de representarlo, digamos. Porque después ustedes, cuando implementemos después semáforo, van a ver que tienen que escribir esto, pero lo tienen que hacer ya para el problema que ustedes quieren resolver, digamos, este es como si fuera una especie de pseudocódigo muy general, digamos, que ustedes quieren implementar. Digamos, aparte, esto está escrito, acuérdense, en Pascal concurrente, digamos. Pero esto es solamente para que le dé una idea de que tienen que tener acá un proceso que sea productor y otro que sea consumidor, digamos. Y eso lo tienen que implementar para cada caso. Bueno, fíjense ahora, el semáforo para n recursos disponibles, el semáforo se inicializa con el número total de recursos disponibles que sería el n, ¿no? Profe, ¿usted tiene horario de consulta? Y lo martes a las 9, ¿De la mañana o de la no, noche? de la mañana. Sí. Pero esto es conveniente que ustedes lo vean y después que lo vean, analicen, digamos, qué es lo que hay en en el código, digamos, que le estamos poniendo. Y al final de la presentación, en la última hoja, digamos, porque esto en realidad está sacado de un resumen que es de la UBA, digamos, que hace un par de años que lo venimos dando, digamos. Pero es conveniente que vean ahí por ahí
el archivo original, digamos, como para que si les quedan una duda, vayan y me pregunten o pregunten el día jueves en la práctica, digamos. Igual, esto capaz que sea lo más denso dentro de la teoría, digamos. Lo que resta, digamos, es mucho más sencillo, digamos, porque es mucho más práctico, digamos, porque ya toda implementación de los semáforos, de los monitores y de otras opciones dentro de Java, digamos. Bueno, ¿estamos acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Igual esto, como le digo, lo tienen que ver, digamos, lo tienen que pensar, digamos. Bueno, fíjense, ¿qué pasa con el semáforo? Tiene n recursos disponibles. Espera y señal se diseñan para que se impida el acceso al recurso protegido por el semáforo. Si se obtiene un recurso, el semáforo se decrementa y se incrementa cuando uno de ellos se libera. Entonces, el inicializar se inicializa con n, que sería con la n cantidad de recursos, número suspendido igual a 0, y el espera, si s es mayor que 0, o sea que si hay recursos, de vuelta el espera o el while resta 1, digamos. Y si no, el número de suspendido, y el número suspendido es igual al número suspendido más 1, ¿no? Suspende la tarea que hace la llamada y pone en la cola de tareas. Luego, signal, fíjense que signal, si es mayor que 0, hace número suspendido igual al número suspendido menos 1, y ese lo pone como s más 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el espera o el while? ¿Qué es lo que hace el espera? ¿Por qué le pone acá si s es mayor que 0? Es como que si yo tengo, supongamos, yo tengo 5 lápices y viene uno de mis hermanos y saca un lápiz, ¿qué es lo que hace con la cantidad de lápices que yo tengo? Lo decrementa Lo decrementa, lo va decrementando. ¿Hasta qué momento lo va a decrementar? hasta que llegue a ser. Hasta que llegue a 0, porque si es mayor que, si es igual a 0, ¿qué es lo que ocurre? Va a ser un número impar y va un número negativo ya. No puede sacar, digamos. Ahora, ¿qué pasa con el signal? Si el número suspendido es mayor que 0, significa que hay... ¿Qué significa el número suspendido mayor que 0? Que se pone en cola, que no se puede ejecutar, que no puede. Si el número suspendido es mayor que 0, significa que hay elementos que están encolados y ¿qué es lo que hace? Profe, ¿podría explicar de vuelta qué es número suspendido? Sí, fíjense, acá S le da la cantidad de recursos que ustedes que tienen, ¿no? Y la cantidad de elementos suspendidos, ¿cuánto hay cuando yo inicializo? 0, profe. 0. Ahora, cuando yo hago el while o hago la espera, si S es mayor que 0, o sea, si tengo una mayor cantidad de recursos, ¿qué es lo que ocurre? S es igual a S menos 1, o sea que voy sacando la cantidad. Tengo 5 lápices, saco el elemento 4, el 3, 2, 1, hasta que me llego a 0, digamos. Si tengo 0 ya no puedo tener más. Ahora, ¿qué pasa si viene un sexto hermano y quiere sacar lápices? ¿Puede sacar o no? El sexto. No. ¿Puede sacar o no? Si yo tenía 5 lápices y vinieron 5 hermanos y sacaron ya cada uno un lápiz. No, Y viene No, el no puede, sexto. profe. ¿Puede sacar? ¿Sí o no? No. No. Entonces, ¿cuántos suspendidos tengo ahí? O están en cola esperando a que la madre le dé otro lápiz. Traiga más lápiz. uno. 1. Sí. Y si Uno, viene un profe. séptimo, 2, profe. voy a tener 2 suspendidos. Porque ya no... la cantidad de recursos ya se acabó, digamos. Hasta que los hijos desocupen los lápices. Hasta que los hijos de que se ocupen los lápices. Entonces viene, no sé, el hijo 3 ocupa un lápiz. Y yo tenía 2 suspendidos. ¿Cuántos suspendidos voy a tener?
Fíjense, yo tenía 5 lápices y 5 hermanos fueron y los sacaron. Después vinieron 2 hermanos más y tengo 2 hermanos suspendidos porque están esperando que alguno libere el lápiz, digamos. Y viene acá, dice, número suspendido, ¿es mayor que 0? ¿Es mayor que 0, sí o no? ¿Cuántos suspendidos tengo? O que están esperando el lápiz. 2, profe. 2. Si es mayor que, si es mayor que 0, sí. O sea, 2 es mayor que 0, ¿qué es lo que hago? ¿Cuántos suspendidos voy a tener? 1. 1. Porque ya no tengo 2 suspendidos, sino que tengo uno solo. Pasa el estado a un proceso suspendido. Y si no, si el número suspendido no es mayor que 0, ¿qué es lo que hace? Va a agregar uno de ellos. Va a agregar 1 a ese, digamos, porque fue y lo devolvió, digamos, porque no tenían suspendido, digamos. Yo tenía 5 lápices, los 5 vinieron, lo devolvieron. Entonces no tengo ninguno suspendido, ningún alumno, ningún hermano suspendido, digamos. Entonces el S lo pone, no, puede ser hasta 5 nada más. Entonces, supongamos que yo tengo 3, digamos, mi S vale 3, y no tengo suspendido, entonces acá le pondría 4, porque nadie fue y sacó, digamos, en vez de tener 3 recursos, ahora voy a tener 4. ¿Se entiende, no? ¿Qué representa acá los suspendidos? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que representa acá los suspendidos? Están a la espera de que Acá le dice lo que están a la cola de espera, ¿no? Entonces, white suma 1, perdón, el white resta, va a restar y el signal va a sumar, digamos, y se va armando una cola, ¿no? Bueno, esto es lo que, bueno, esto ya lo vamos a ver en la práctica, digamos, pero acá la idea es que vean la teoría, digamos, de cuáles son cuáles son los métodos, digamos, y cómo aplicar los métodos cuando tiene una n cantidad de recursos. Ahora, ¿qué diferencia hay con un monitor? Fíjense, un monitor es un procedimiento que proporciona el acceso con exclusión mutua a un recurso, conjunto de recursos compartido por un grupo de procesos. Y los procedimientos se encapsulan en un módulo que tiene la propiedad que solo un proceso puede estar activo a la vez. O sea que la exclusión mutua, ¿quién la da? ¿O cómo se da? ¿El monitor? Claro, la da el monitor y la da a todos los procedimientos. O sea que si yo tengo un procedimiento que sea bloqueo, ya directamente ya está definido, digamos que nadie puede ingresar a ese procedimiento que sea bloqueo o a un procedimiento que sea desbloqueo, ¿no? Porque ya es como, acá le dice, se encapsula un módulo que tiene la propiedad que solo un proceso puede estar activo, digamos. O sea, nadie más puede estar activo dentro de ese procedimiento, ¿no? El monitor se ve como una valla. ¿Por qué se ve como una valla? Porque nadie puede acceder a ese recurso. Muchos procesos pueden querer entrar en distintos instantes de tiempo, pero solo se permite que que ingrese un proceso a la vez, ¿no? Porque la sincronización ya la da el monitor, digamos. El monitor es el que me va a decir, los procedimientos que yo defino para ese monitor ya están, nadie puede acceder al mismo tiempo, digamos, a modificarlo. Ya están definidos por defecto. La exclusión mutua está implícita. No tengo yo que definirlo, sino que ya está definido, digamos. Entonces, si yo tengo 5 procedimientos de bloqueo, yo lo puedo definir y dentro del monitor y automáticamente eso ya me va a definir una exclusión mutua, ¿no? Los monitores no proporcionan por sí mismos un mecanismo para sincronizar tareas, que es lo que ustedes sí o sí necesitan, digamos. Entonces, como yo no puedo bloquear un procedimiento entero, digamos, en algunos casos sencillos sí lo puedo hacer, digamos, pero en otros yo quiero hacer una sincronización más fina, digamos, por así decirla. Entonces yo necesito señales o variables de condición para sincronizar los procesos, que serían las variables de condición, ¿no? Estas variables de condición serían algo equivalente a lo que hacen los semáforos, pero dentro de los procedimientos que están definidos dentro del monitor, ¿no? Esto es importante, digamos, que lo tengan en cuenta,
Porque esto generalmente por ahí en el final o en el coloquio a veces le preguntamos, digamos, ¿quién plantea cómo se define la exclusión mutua dentro del monitor? ¿O qué es lo cómo define el monitor, cómo define el monitor la sincronización? ¿Cualquiera puede acceder a cualquier procedimiento del monitor? No. No. Todos los procedimientos, es como que todos los procedimientos están bloqueados. ¿Estamos? Y ahora, si yo quiero trabajar en forma, si yo quiero sincronizar tareas dentro de cada uno de esos procedimientos, ¿qué es lo que voy a tener que utilizar? Una variable de condición, digamos. Esta variable de condición, ya después vamos a ver en la práctica, son muy similares a lo que hace cómo lo manejan ustedes a los semáforos, digamos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de trabajar con un monitor? ¿Tiene que haber alguna ventaja o no? ¿Que la sincronización cómo está? Está implícita para cada uno de los procedimientos que yo tengo definido dentro de este monitor. ¿Estamos? Entonces, es mucho más eficiente, digamos, trabajar con un monitor. Es mucho más eficiente en el sentido que no tienen que codificar no tienen que codificar porque ya está definido, digamos. Si yo defino un procedimiento que sea de bloqueo y desbloqueo dentro de ese monitor, digamos, nadie más va a poder acceder, digamos, porque como que ya tiene, esa es mi región crítica. ¿Se entiende o no, chicos? Porque realmente ustedes siempre trabajan con semáforos, digamos, pero los monitores es como una abstracción más grande, digamos, y es como una mejora de los semáforos, digamos. Porque ya tiene Profe, un monitor por dentro puede, profe, Sí, un monitor por dentro implementa un semáforo o sí, implementa que son esta variable de condición. Pero tiene otro nombre. Creo que la siguiente diapositiva, fíjate, en Pascal, por ejemplo, yo tengo, este es Pascal concurrente, ¿no? Tengo el nombre del monitor, es como si fuera una unidad, digamos, en Pascal. Tengo declaro los tipos y procedimientos, declaro procedimiento 1, procedimiento 2 hasta procedimiento M, y luego digo exporte, procedimiento 1, 2 y N. Entonces todos estos procedimientos ya tengo ya tengo la exclusión mutua definida para cada uno de estos procedimientos. No tengo yo que volver a definir. Ahora, si yo quiero trabajar con alguna con hacer alguna sincronización bien particular, digamos, trabajo con esta variable de condición, que sería algo equivalente a los semáforos que ustedes han visto hasta ahora, digamos. Entonces, fíjense que dice que la declaración de los tipos y procedimientos que se importan y exportan, la declaración de la variable local, el monitor y la variable de condición, digamos, todo está dentro de dentro de esa sincronización, digamos, cada procedimiento que yo defino está marcando acá mi exclusión mutua, digamos, nadie puede acceder a este procedimiento uno, solamente una sola persona va a poder acceder al mismo tiempo. Pero debería tener cuidado porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en un banco quiero acceder a una cuenta? No puedo tener un solo procedimiento que me permite acceder a todas las cuentas, digamos. Tengo que tener un procedimiento de acceso a esa cuenta y acá debería poner algún parámetro con esta variable de condición para poder bloquear para esta cuenta en particular. No sé si me llevo a entender. Igual esto, digamos, lo importante es que ustedes entiendan los conceptos que estaban acá, digamos, que el monitor es que lo plantea todo como si fuera una valla, que todos los procesos se plantean con una exclusión mutua que ya está implícita, y en el caso que yo quiera sincronizar tareas, tengo que recurrir a algo que es similar a los semáforos, que son la variable de condición, digamos. Esto lo vamos a ver después en una de las clases, así que lo importante es que ahora entiendan ese concepto, digamos, porque es lo que después lo van a trabajar en la práctica, ¿no? Profe, Sí, lo que decía tiene que ver con el ejemplo del banco, ¿no? sí, La cuenta con el banco. Por eso de los datos, por ejemplo, creo haber leído ejemplos de donde, no sé, que si yo extraigo plata de un cajero y al mismo tiempo otra persona quiere extraer del mismo cajero, sí, o sea, se podría crear ese error si no estaría bloqueado, ¿no?
Claro, La cuenta, tiene que ver con eso más que nada. claro, pero lo que yo te decía era que si yo quisiera bloquear, digamos, yo no puedo bloquear que, bueno, yo tengo 10.000 clientes y todos quieren depositar dinero y sacar dinero al mismo tiempo, digamos. Ahora, yo no puedo, si un cliente quiere sacar, yo no puedo tener un procedimiento que me bloquea al otro 9.999, ¿entendés? Para evitar eso, yo creo una variable de condición y en esa variable de condición yo defino que para ese cliente en particular va a estar bloqueado, digamos, pero no para todos los demás. Pero la sincronización ya está implícita, como dice acá, para cada procedimiento, digamos. Todos estos procedimientos que yo defino ya tienen implícita la exclusión mutua. O sea que nadie va a poder acceder al procedimiento 2, digamos, solamente uno va a poder acceder a ver, excepto que yo defina esta variable de condición y entonces sí voy a poder definir que a este procedimiento va a poder acceder con esta variable de condición, digamos. Ok. Y, profe, capaz que más allá, ¿esto también se implementa en base de datos? Esta exclusión. ¿En qué sentido? Y en el cambio de actualización de los datos atómicos, en el que sea en tiempo real, algo así. Ah, sí, 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 sí. En una base de datos uno puede acceder, digamos, a un mismo dato, digamos, y que los dos estén cambiando al mismo tiempo. Generalmente se bloquea no toda la base de datos, no esa tabla o entidad, sino solamente ese registro, digamos. Ok, ok. Bueno, pregunta. Bueno, la parte de los mensajes, estaba muy relacionado con el tema de orientación a objetos. Fíjense, soluciona el problema de la concurrencia de los procesos que integran la sincronización y comunicación entre ellos y resulta adecuado tanto para sistemas centralizados como distribuidos. O sea, la forma de comunicarme siempre a través de mensajes. Y tengo que tener un emisor y un receptor, ¿no? Tengo que enviar el mensaje y recibir el mensaje. Eh, la implementación depende del modo de nombrar los procesos, del modelo de sincronización y el almacenamiento y estructura del mensaje. Esto es lo mismo que en orientación a objetos, digamos. Tengo que comunicarme a través de un mensaje, digamos, que me va a permitir hacer o el parámetro que me va a permitir saber cómo realizar una acción, cómo ejecutar un proceso o ejecutar otro, digamos, a través del mensaje. Y el modelo para la sincronización puede ser síncrono. El proceso que envía solo prosigue su tarea cuando el mensaje ha sido recibido. Entonces, supongamos que yo le envío una notificación a todos los alumnos y le digo, todo el que quiera rendir el parcial se tiene que anotar en el aula, se tiene que inscribir. Entonces, yo envío el mensaje y ustedes se tienen que inscribir, digamos, es síncrono. Asíncrono, cuando yo envío el mensaje, pero no me importa si después si ustedes lo reciben o no lo reciben, si hay una acción o no hay una acción. Invocación remota, no, no. Invocación remota solo prosigue la ejecución cuando ha recibido una respuesta. Este es el que yo le decía, del que yo le envío el mensaje y ustedes tienen que responder, digamos. Y no continúa hasta que ustedes no respondan, digamos. Y el asíncrono es cuando no importa si el receptor responde o no. Y el síncrono solo prosigue la tarea cuando el mensaje ha sido recibido, digamos. Por ejemplo, la llamada a un procedimiento. Yo lo ejecuto, pero no es necesario que ustedes devuelvan acá la llamada, sino que yo me aseguro que ustedes lo recibieron únicamente, ¿no? Es como que yo en el aula le envío un mensaje, este, y no, y ustedes no responden, digamos. Yo sé que el mensaje se envió, aunque ustedes no hayan contestado, digamos, pero es síncrono. En cambio, de acá el asíncrono, la ejecución no continúa hasta que no devuelva la respuesta, digamos. Es como cuando los mensajes no sé si vieron el correo electrónico, cuando le ponen con acuse de recibo, que sí o sí tiene que contestar, digamos. Y si no contesta, no consigue, no sigue, ¿no? Profe, ¿esto no sería como las peticiones web? Sí, sí, sí. Es que es lo mismo, por eso digo, es el mismo concepto que para orientación a objetos, solo que acá está visto para concurrencia, digamos, pero es lo mismo, digamos. Que ustedes le envían
y que el mensaje se reciba, ustedes le envíen y no importa acá si se recibió o no se recibió, no importa. Y una invocación remota cuando tiene que haber un bucle, una continuación, digamos, entre ellos. ¿Sí? Y esto creo que era lo último ya. Este bloqueo ya lo vimos. Ahora, fíjense, acá en concurrencia versus paralelismo está la primera diapositiva, esta que vimos, digamos. Sincronización basada en memoria compartida. Bueno, acá está otro link. Y esta programación concurrente es el apunte original, digamos, que creo que era el de la U, o sea que se copian y pegan y lo ven en su navegador. Si tienen alguna duda, digamos, de alguna parte, lo pueden buscar de ahí, digamos. ¿No? ¿Preguntas, chicos? Profe,